Aquí. Perfecto. Entonces, nos habíamos quedado con esta parte de la ilustración. Entonces, decíamos que la ilustración había sido esta etapa donde todos estos filósofos, científicos y todo se propusieron tomar la educación del pueblo como una representación también de la sociedad burguesa a la cual ellos pertenecían. Entonces, la idea era tener una base, en este caso, que pudiera convertirse después en la mano armada para poder destronar a las monarquías y quitarle también el poder a la iglesia. Entonces, de alguna manera u otra, la ilustración tuvo dos variantes. Por un lado, tuvo esta idea de que la idea de la historia como progreso, es decir, esta situación de que la historia debe de irse ir creciendo, ¿no? De que debe de ir incrementando el conocimiento y que lo que ya no sirve, lo que no funciona, pues irlo dejando, dejándolo atrás. Entre ellos, por ejemplo, el asunto de las monarquías o el asunto de las religiones, ¿no? Y poner la ciencia como la base del saber humano. Y por otra parte, también era el ascenso de este estrato social, que era la burguesía, estos comerciantes, y que necesitaban llegar y que necesitaban hacer, pues tener básicamente dos ideas. Por un lado, tener la razón, o sea, utilizar el racionalismo para combatir todos los prejuicios ideológicos de la religión y de las monarquías, y por otro lado, la libertad también para hacer los pequeños márgenes de que después se iba a convertir las democracias. Y en ese sentido, los filósofos como Rousseau, Montesquieu, Voltaire van a trabajar mucho para construir estas bases ideológicas sólidas con estos libros como El contrato social, El espíritu de la ley, las cartas persas y sobre todo este gran volumen de libros que se va a llamar la enciclopedia, que la enciclopedia es una serie de recopilación de todo el conocimiento que había en la época, ponerlo a la disposición de la gente. Entonces, en ese sentido, es lo que se viene dando ahora en Francia y en Inglaterra. Pero acuérdense que la ilustración no nada más se da en estos dos países, estos son la cabeza, pero también hay pensadores en otros países, por ejemplo, como en lo que eran las colonias inglesas en América, que de lo que se va a convertir en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos vamos a tener aquí el que va a ser el primer movimiento en este caso, que va a tomar las ideas de la ilustración para llevarlas a cabo, en este caso, y en este caso tratar de ver si este asunto ideológico llamado la ilustración funcionaba en la realidad. Entonces, los ideólogos o los que se conocen como los padres fundadores de los Estados Unidos, en este caso aquí tenemos a Benjamin Franklin, está George Washington, Thomas Jefferson, en fin, todos ellos lo que hacen es básicamente construir, van, se informan, leen, en este caso, y conocen a los ilustrados, ¿no? Hablan con ellos, y entonces se dan cuenta que esas ideas de Francia las pueden llevar a las colonias. Entonces, obviamente, hay una idea muy importante, ¿no? Las ideas ilustradas comienzan a circular en el ámbito intelectual de lo que son las colonias, las famosas 13 colonias que se fundaron con la llegada de estos protestantes que surgieron de Inglaterra, que llegaron a la zona este de los Estados Unidos, y obviamente esto se va de alguna manera, se va a compensar con un malestar que también había en los propios colonos. En este caso, el malestar que había en los colonos no difería en mucho al malestar que había ¿se acuerdan que habíamos visto de los criollos con los criollos son en este caso los hijos, perdón, de españoles nacidos en América, ¿no? Entonces, en lo que era la Nueva España,
los criollos estaban muy molestos porque no podían gobernar sus propias tierras, es decir, ellos habían nacido en América, aunque sus padres fueran españoles, entonces ellos no podían gobernar. Entonces, lo mismo sucedía en estas colonias. Esta sociedad que aunque no eran criollos, no eran colonos, porque acuérdense que una gran diferencia lo vimos que hubo entre los Estados Unidos y lo que es Hispanoamérica es que los migrantes, en este caso europeos, no se mezclaron, o sea, no hubo mestizaje con, en este caso, con las comunidades indígenas norteamericanas. Y los españoles que llegaron a América Hispana, pues sí, se mezclaron y hubo mestizaje y todas las castas. Entonces, obviamente los colonos, que es aquí, los fundadores que llegan acá, pues se veían sometidos por la corte inglesa, ¿no? Entonces la corte inglesa veía a las colonias como meramente un mercado de bienes, ¿no? Necesitamos madera, ah, pues hay que traerla de América, que necesitamos té, pues hay que traerlo de América, en fin, ¿no? Entonces, en este caso, Inglaterra, la corona inglesa, pues era muy poderosa, tanto así que tenía guerra contra Francia, ¿no? Y tenía una flota mercante no muy impresionante. Si ustedes han visto, que seguramente sí las han visto, porque son de su generación, seguramente han visto estas películas de los piratas del Caribe, ¿no? Entonces, ahí en los piratas del Caribe, en la película, por ejemplo, se ve mucho este conflicto que hay contra la naviera o la industria mercante inglesa, que es expansiva, abarca, monopólica, y se quedaba con tierras y todo ese asunto. Entonces, peleándose con muchas naciones. Entonces, los colonos no se sentían parte de la riqueza que generaban, porque toda la riqueza se iba. Entonces, por un lado, hay un malestar de estos colonos, por esta parte, al mismo tiempo ni siquiera tienen una representación en el Parlamento Europeo, es decir, son considerados como personas de segunda clase, entonces esto los tiene muy molestos, y cuando llega Benjamin Franklin, Jefferson en este caso, después de haber hablado con los ilustrados, pues se dan cuenta que es necesario, pues sí, separarse de lo que están viviendo. Entonces deciden armar una revuelta. Y en este caso están buscando el momento que tenemos. Aquí tenemos a Benjamin Franklin, en este caso guiñando el ojo ahí, ¿no? Pero necesitan un pretexto también. Entonces, por un lado, el pretexto les va a llegar, en este caso, en 1773, o sea, en este caso, de Francia, de que empezara la Revolución Francesa y todo, pero en los años, en este caso, de la Ilustración, en los años donde se pensaba, se hablaba, en este caso, de estos temas de la libertad, de la igualdad y todo ese asunto. Entonces, en este caso, Inglaterra tiene un monopolio, en este caso, de los comercios, en este caso, los ingleses. Y ustedes saben que los ingleses, finalmente, una de las grandes tradiciones que tienen es tomar el té a las 5 de la tarde. Entonces, pues, los colonos ingleses exigían que se llevara té. Entonces, obviamente, los colonos, en este caso de las colonias, pues al sentirse utilizados, deciden tirar el té, ¿no? Deciden tirarlo para incrementar el precio, pero aparte para sentir una cuestión perdón, de consúltenos, ¿no? O sea, consúltenos para ver si podemos llevar el té o no. Entonces, este es, digamos, una primera revuelta. Entonces, esta revuelta va a llevar finalmente a que ojo, esta fecha es de las pocas fechas que vemos porque son importantes, 1776, es decir, el 4 de julio, el famoso 4 de julio, del 76 se declara la independencia, pero porque ellos sí tenían la idea de independizarse, ¿no? Vamos a verlo después, como en Hispanoamérica, que la idea de la independencia va a llegar muchos años después de la guerra. Permítanme un segundito. Va a llegar muchos años después de qué?
comenzó la guerra, va a llegar la idea de la independencia en Estados Unidos, no, va a ser muy desde el principio. Entonces, todos estos personajes comienzan a pelear, empiezan a ver a generarse un ejército de colonos que pelean contra las fuerzas del rey, en este caso que era Jorge X, y vean, la lucha va a durar del 76 al 83. O sea, dura en este caso 7 años la guerra. Y en este caso, ya en 1783, finalmente Inglaterra, ajá, va a concederle la independencia a lo que entonces, para entonces se va a conocer como Estados Unidos, en este caso de Norteamérica, ¿no? Entonces ya nacen ahí los Estados Unidos. Ahora, va a haber muchas batallas y va a haber conflictos ahí. Eso no nos interesa tanto porque, de hecho, eso ni siquiera nos preguntan en nuestro examen. Lo que nos preguntan es lo siguiente, es decir, las consecuencias que tuvo esto. Y son consecuencias que hasta la fecha seguimos viviendo. Ah, perdón, me dio hipo aquí, ¿no? Son cosas que vamos a seguir viviendo. Entonces, por ejemplo, vean, uno de los resultados de esta independencia es que se va a generar la primera constitución basada en las ideas de Montesquieu y de Rousseau, es decir, en las primeras ideas de los ilustrados. Entonces, en este caso, una constitución con estos términos va a ser muy radical, va a ser muy innovadora. No es que no hubiera una constitución antes, sí la había, o sea, no había, o sea, había constituciones antes. Por ejemplo, hubo una época, este es súper interesante, y por ejemplo, si les gustan estas series como Game of Thrones o este Juegos de Tronos y todo ello, pues de ahí sacan un poco los argumentos, ¿no? Hubo un momento en donde Inglaterra, ¿no? Inglaterra no tuvo rey, ¿no? Al rey le cortaron la cabeza y tuvieron digamos, no era ni presidente, era un representante que se llamaba Oliverio Caldwell, ¿no? Que llegó a gobernar, pero no como rey. Y después, bueno, se le rebelaron y lo mataron también a él y se restituyó la realeza. Entonces, a ese rey que surgió le hicieron firmar una constitución, que es la constitución inglesa, que es una constitución donde cada una de las personas se aprende un artículo. No es una constitución escrita, esto es como una cuestión muy particular, no está escrita, sino que se tiene una serie de, cada lore o cada personaje se aprende una parte y la van pasando generación en generación. Entonces le hacen firmar al rey una serie de acuerdos, ¿no? De que respete el parlamento, es el gran poder, y el rey pues queda un poco como al margen, ¿no? O sea, sigue siendo importante, pero ya no es el que decide, ahora decide el parlamento. Entonces, esta constitución rompe con eso, ¿no? Porque esta constitución va a ser más radical. Esa constitución, de hecho, va a formar que por un lado haya, división de poderes, ajá, división de poderes, es decir, un ejecutivo, un legislativo y un judicial, o sea, una Suprema Corte, en este caso una Cámara de Representantes, un Senado y el presidente. Y el presidente es electo por sufragio, en este caso. Ya ven que las elecciones gringas son cada 4 años, desde ahí son, ¿no? Desde hace 4 años, y se constituye en una república federal. ¿Qué significa una república federal? Que, por ejemplo, cuando empezó Estados Unidos eran 13 pequeños estados, y cada estado tiene su gobernador, ojo, tiene su propio poder legislativo y tiene su propia legislación, o sea, su propia cámara, pero hay un poder central. Y ese poder central, que es el que, por ejemplo, está en Washington, D.C., es el que, coordina a todos, ¿no? Todos ahí se coordinan. Muy bien, entonces, obviamente, esto es muy avanzado, es la primera constitución, el primer país que va a tener un sistema con presidente, ¿no? Con un presidente, con un parlamento y con una Suprema Corte. Y van a lanzar al aire una primera carta de los derechos del hombre, ¿ah? Sobre todo basadas en las ideas de Rousseau, esta idea de que los hombres nacen libres e iguales y todo ese asunto. Pero
¿Cuál piensan ustedes que es el gran defecto que tiene todo esto? Incluso aquí vemos a George Washington. Él tuvo, fue el padre de la patria y todo eso. Pero, ¿qué piensan ustedes que fue un elemento muy contradictorio con esta serie de la libertad y todo? Incluso hay una serie de películas ahora que seguramente también habrán visto, no pienso que estén muy ajenos a ellas, unas famosas películas que se llaman La Purga. Entonces, la película de La Purga, la primera, la original, surge que hacen una fundación de los Estados Unidos, o sea, ya no están estos padres fundadores, sino ahora hay otros, donde tienen que, durante 12 horas de un día al año, matan a toda la gente indeseable, ¿no? Los que tienen armas y en fin, pues se llama purga, ¿no? Así como para ir separando. Entonces, en Estados Unidos, en la primera vez que hacen esta constitución, hubo algo similar. ¿Quiénes eran la gente y qué era lo que hacía contradictorio esto? ¿Quién se imaginan que fueron los más afectados? Ana, ¿quién te imaginas que fueron los afectados ahí primero? ¿No le da? Pues fíjense, Estados Unidos durante todo el siglo XIX, desde el siglo XVI, en este caso hasta el siglo XIX y ya llegando al XX, no nada más los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Bélgica, ¿no? Holanda y todos estos países europeos tuvieron un gran comercio de esclavos, ¿no? De esclavos que traían en este caso de África. Y entonces los comercializaban en el Océano Atlántico, ahí los comercializaban y entonces ahí vendían, ¿no? A estos y los traían en barcos en forma totalmente inhumana, los traían ahí en los barcos, se moría más de la mitad en este caso, en fin, era una cosa tremenda, ¿no? Entonces era muy absurdo porque durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, la base de incluso George Washington violó a sus esclavas, incluso tuvo de amantes a sus esclavas, y sonaba contradictorio que el país de la libertad, ¿no? Tuviera el esclavismo como un sistema, como un sistema económico, ¿no? Inicial. Entonces, esto es como, digamos, la parte contradictoria, y ojo, porque eso suele preguntárseles en el examen, como pregunta y base. Ujú. Muy bien. ¿Qué otra consecuencia tuvimos? Perdón, es que no. Ok, la clase baja. Sí, pues serían los esclavos, ¿no? Serían los esclavos, Ana, más bien, exactamente, esa clase baja, esos que no fumaban, exactamente. ¿Que hay fiesta por tu casa? ¿Hay fiesta así de cohetes y todo? Está padre también cuando eso. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese movimiento, no? Las consecuencias que nosotros tenemos las vivimos hasta ahora. Entonces, primera constitución escrita, ¿no? Eso es. Entonces, otro es la primera revolución, en este caso, liberal, o sea, de el liberalismo, ¿no? Ya llevado a un orden de gobierno y a un orden económico. Y hay un primer proceso de descolonización. Posesión, ¿qué significa? Es decir, que Estados Unidos ya no es colonia. Y esto va a dar pie para que otros países intenten o vean como ejemplo que pueden salir ser colonia de estas potencias europeas, ¿no? Entonces aquí se abre una ventana. Y luego, obviamente, pues sí, nacen los Estados Unidos como esta nación que se autodenomina la nación que va a salvar al mundo. Y ya ven ustedes, ¿no? Incluso la película esta de la independencia con Will Smith y el príncipe del rap y todo ese asunto,
que es una película donde Estados Unidos salva al mundo, ¿no? Entonces, obviamente, es una cuestión muy curiosa que Estados Unidos siempre se ha asumido como el líder del mundo libre incluso, ¿no? Así se llama. Entonces, obviamente, nace esto, pero con ello van a venir dos grandes conceptos para Estados Unidos y para el mundo. Por un lado, nace un concepto que se llama destino, ajá, destino manifiesto, ajá, eso es para el mundo, y otro en América que se llama la doctrina, ajá, la doctrina Monroe, perdón, aquí por el hipo, no se me quita, Monroe, ajá. Entonces, el destino manifiesto significa prácticamente esto, ¿no? Esto, la nación, el destino divino de Estados Unidos es liderar al mundo libre hacia la libertad, ¿no? Darle este concepto. Entonces, eso es el destino manifiesto. La doctrina Monroe es de un presidente de Estados Unidos, apellidado Monroe, que él dice esto de América para los americanos. Es decir, qué significa América para los americanos, por ejemplo, Andrea? ¿Qué supones cuando oyes esa frase? Pues que América, digamos, es como que, digamos que a lo mejor el lugar de origen o de, pues, de los americanos, ellos tienen como el poder de controlar y de decidir, pues, qué onda con su tierra. Ujú. ¿Tú qué dices, Luis? América para los americanos. Pues, es que está raro. Yo diría que sería como que se apoyan entre sí, por así decirlo. Ujú, Mm, o es que sí me quedaría así porque es América para los americanos, entonces sería ujú. como de que su propia gente nada más apoya a su propia gente. Algo así, pero fíjense, va más allá, ¿eh? Un poco por lo que decía Andrea. América para los americanos significa que todo el continente, ¿no? Es América. Pero los Estados Unidos siempre se han pensado, ¿no? Como que ellos son América, ¿no? Ellos solos. Entonces, de hecho, dicen americanos cuando se quieren referir a que son, en este caso, norteamericanos, ¿no? Pero entonces ellos dicen, toda América, es decir, todo el continente es para nosotros, es decir, para América, para los Estados Unidos. Y entonces no permitimos que haya influencia extranjera, que no vengan los europeos, porque nos corresponde a nosotros. Entonces, eso lo vemos ahora. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la invasión francesa aquí en México, Estados Unidos se opuso, cuando algún país europeo ha querido intervenir en la historia de algún país latinoamericano, pues los Estados Unidos han intervenido, en fin, ¿no? Entonces, por esta doctrina Monroe, que es prácticamente esta cuestión de negar cualquier tipo de injerencia europea o extranjera en América. Entonces, por ejemplo, ahorita lo vemos con el problema que tiene Estados Unidos contra China, ¿no? Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, veta a los países que tienen de alguna manera comercio con China, los empieza a vetar o los empieza a limitar de algunas entradas, ¿no? Entonces, ahí se pone la doctrina de Monroe en práctica, ¿no? Es decir, no te metas también tiene una forma muy despectiva de referirse a América Latina, como decirle el patio trasero, así, no te metas con mi patio trasero, ¿no? Que este es mío. Ujú. Muy bien, entonces eso lo vimos ahora. Pero otro gran proceso que también vamos a vivir va a ser finalmente la Revolución Francesa. Entonces, ahora ya lo vieron que en América se puede hacer, bueno, pues en Europa también se puede llevar a cabo. Y entonces, obviamente surge en Francia. ¿Por qué? ¿Por qué surge en Francia? Porque esta guerra, vean, la guerra de independencia de Estados Unidos, ajá,
era contra Inglaterra. Y acá Francia uno dice, bueno, ¿y Francia qué? Pues Francia, en este caso, comete un error. El rey francés comete un error grave. ¿Cuál es el error? De que ayuda a los colonos, ajá, ayuda a los colonos, que en este caso, de Estados Unidos a pelear contra Inglaterra. Pero cuando los colonos de aquí ya se independizan, entonces ellos no quieren ayudarle a Francia. De hecho, hay un estado en los Estados Unidos, un territorio que se llama Luisiana, ajá, que es, en este caso era de Francia, se llama Luisiana por Luis, ¿no? En este caso por Luis XIV. Entonces, y por eso en el New Orleans, es donde está Luisiana, esta parte se habla francés también, ¿no? Entonces, obviamente, esta rencilla va a hacer que Francia tenga un gran, en este caso, un resentimiento, pero también quede muy pobre. Quede pobre, pues porque le ayudó mucho aquí a los colonos norteamericanos y luego, pues no fueron pagados. Entonces, obviamente, ahí vamos a tener un conflicto complicado, pues porque obviamente los franceses, pues no están en la miseria prácticamente, ¿no? Y el rey que tiene, pues es un rey que es bastante ineficiente. Entonces vamos a ver las causas de la Revolución Francesa. Ojo, porque estas también son importantes verlas, porque hasta la fecha nos es como muy básico en la política y en las relaciones internacionales. Se ve muchísimo, en este caso, cómo esta guerra pues influyó en las demás países y en las políticas de otros países. Por eso es importante eso. Entonces, las causas económicas, pues hay un déficit en las arcas. ¿Por qué? Pues porque el rey se gastó el dinero en la guerra con los Estados Unidos. Hay una crisis económica en consecuencia porque no hay producción, ¿no? Y hay una subida de precios, es decir, hay un proceso inflacionario pero no producido por la cuestión de que haya mucho dinero, no, sino que la inflación se ve provocada porque hay una gran demanda de productos, pero hay pocos productos. Entonces, siguiendo la ley de la oferta y la demanda, los precios tienden a subir cuando hay poca gente que está produciendo, ¿no? Y hay mucha demanda. Entonces, esas son las causas económicas. Las causas sociales es muy importante porque en este caso el rey trata de hacer una reforma fiscal para sacar dinero, ¿no? Para este déficit, es decir, esta faltante dinero, sacarlo en este caso de los más ricos. ¿Y quiénes eran los más ricos? Pues los comerciantes, ¿no? La burguesía, ¿no? La burguesía era la que tenía dinero. Entonces a la burguesía le quieren cobrar dinero y la burguesía dice, no voy a pagar impuestos en este caso. Y luego la burguesía esto lo ve como un pretexto para aquí acceder al poder. Va a decir, yo tengo la manera, a partir de aquí, de poder tomar el control, sacar al rey, sacar a la monarquía y sacar a la iglesia y yo quedarme con el poder, ¿no? Y también en este caso, las clases, lo que decíamos, esas clases populares, los pobres que no tenían absolutamente nada de qué vivir, o sea, vivían en la miseria total, pues obviamente ellos van a ser la fuerza, en este caso armada. O sea, pero les tienen que decir, les convencen de que ellos sean, en este caso, los que van a luchar. O sea, van a luchar por los ricos prácticamente, ¿no? Eso es súper, súper interesante. O sea, no luchan los ricos se quedan en sus casas a ver cómo los pobres luchan por ellos, ¿no? A cambio de prácticamente nada, ¿no? Entonces, obviamente, es solamente de estas ideas de la libertad y todo este asunto, pero ya tienen ahí un punto de referencia. Y las causas ideológico-políticas, pues es la ilustración como tal, las ideas de estos pensadores, y ven el ejemplo de que en Estados Unidos se pudo hacer la revolución, ¿no? Y se ganó, y entonces pues hay que imitarla, ¿no? Entonces este es el proceso de las causas, hay que ir y hay que ir por el rey y hay que ir esto, ¿no? Entonces, en este caso,
la Revolución Francesa va a tener estas fases. ¿Cuáles son estas fases? Son muy simples. Y ojo, porque también se las preguntan mucho en el examen aquí. Tenemos una primera fase, ¿no? Que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que es esto que vemos aquí, ¿no? Que vemos esta en la gráfica, es este momento donde los grupos políticos de la burguesía, ajá, la burguesía, se reúne en este caso con la monarquía, ajá, y se une con la religión, o sea, con la iglesia, perdón, aquí iglesia, burguesía y monarquía. Y a esto se le conoce como estados generales, ajá, o asamblea nacional. Entonces, ahí tratan de ponerse de acuerdo sobre cómo gobernar y cómo salir del déficit, cómo salir en este caso la pobreza en la que el rey los ha metido. Entonces, obviamente la burguesía, ¿ah? La burguesía va a totalmente estar en contra de lo que dice, por un lado, la iglesia y por otro lado, lo que dice la monarquía. Entonces decide romper con ellos, decide romper eso e iniciar el movimiento armado. Y el movimiento armado comienza, ojo, el 14 de julio de 1789, ¿no? Entonces ahí se digan, hay otros muchos años de diferencia entre lo que pasó en Estados Unidos y aquí la revolución. Entonces, ese es el primer momento, ¿no? Toman prisionero al rey. El rey era Luis, en este caso Luis XVI, ajá, y su esposa se llamaba María Antonieta, ¿no? María Antonieta. Y entonces ellos lo hacen. Entonces, obviamente, ya que están, ya ha fracasado, empiezan a hacer una asamblea constituyente. ¿Qué es la asamblea constituyente? La asamblea constituyente va a ser decirle al rey, va a ser obligar al rey a firmar una constitución, ajá, una constitución, así como está Inglaterra, ¿no? O sea, que el rey firme una constitución y en este caso se pueda llevar a cabo algo. Entonces, esta constitución para Armala se forma en dos grupos, o se forman, había dos grupos políticos burgueses que querían imponer su punto de vista. Por un lado eran los girondinos, ajá, y por otro lado eran los jacobinos. Entonces, los girondinos eran moderados. Ujú. ¿Qué quiere decir moderados? Que hacían política, conversaban, querían que las cosas fueran poco a poco, que el rey fuera aceptando la parte de la constitución de manera gradual, o sea, no radical, en fin, ¿no? Y los jacobinos, no, ellos que eran radicales. Ujú. Radical. Ellos querían sacar al rey, que no existiera el rey, y en este caso hacer los movimientos más fuertes, y poner una democracia, ¿no? Permítame, es que no se me va el hipo. Entonces, poner una democracia. O un intento de democracia donde no hubiera rey. Entonces, obviamente, ojo, ustedes han escuchado esos movimientos cuando dicen los partidos políticos, que políticos de izquierda, ajá, que son de izquierda, y otros que son de derecha. Dicen, es que ese es de izquierda, ese es de derecha. Esos términos, por ejemplo, la gente de izquierda hoy se identifica más con las ideas socialistas y la gente de derecha más con las ideas capitalistas, neoliberales, en fin. Entonces, tiene origen aquí. ¿Por qué? Porque los girondinos en el salón, como este que vemos acá atrás, estaban del lado de derecha y los jacobinos radicales estaban del lado izquierdo. Estaban sentados así en este salón y entonces de ahí vino el término de izquierda o de derecha. Uno es de izquierda o de derecha. Entonces, obviamente, se arma una constitución, el rey firma la constitución y el rey regresa al palacio, pero el rey es, en este caso, es auxiliado por los otros reinos que estaban. Entonces, acuérdense, está Inglaterra, está acá Austria, aquí están los prusianos, acá están los italianos, acá está España, Portugal, es decir, hay muchos países que no están, que son monarquía,
¿no? Y por lo tanto también el Vaticano, que está totalmente en contra de que suceda esto, están en contra de que, en este caso, el rey francés también sea llevado a una constitución. Entonces le ayudan a escapar al rey francés, pero es atrapado y lo mandan y le cortan la cabeza, ¿no? Es cuando ponen la famosa guillotina y comienza lo que se conoce como la etapa del terror. Entonces, ahí ya toma el poder un personaje que se llama Robespierre, ¿ah? Y Robespierre lo que va a hacer es prácticamente aniquilar a todos los enemigos, ¿no? A todos los enemigos que él considere no piensan como él. Entonces, prácticamente lo que hace Robespierre es matar aproximadamente unas 50.000 personas en Francia, contándoselas la cabeza, ¿no? Porque son enemigos. Entonces ahí murieron, en esta etapa del terror, murieron desde científicos como Lavoisier hasta políticos, gente de la monarquía, en fin, hasta el mismo Robespierre en un momento dado va a también pasar por la misma guillotina, ¿no? También lo van a matar ahí, y cuando se le revelan a algunas personas. Entonces, pasado la etapa del terror, se van a poner unos gobiernos que son muy moderados, o sea, se dieron cuenta que no funciona el terror, entonces tienen que poner unos muy moderados, que en este caso va a encabezarlo Napoleón, ¿no? Que es el directorio y posteriormente el consulado, es decir, son gobiernos donde son varias personas las que se ponen a gobernar de manera conjunta, ¿no? Y entonces traen a Napoleón para que sea un solo gobernante el que sea el dirigente. Entonces Napoleón, de hecho, es italiano y estaba en Italia y se lo traen, ¿no? De allá pero tenía mucho arrastre, era un gran jefe militar, tenía mucha presencia. Entonces va a llegar Napoleón y Napoleón va a formar su imperio. Y su imperio va a ser desde 1700, en este caso, 95, luego en 1805 se declara emperador y hasta su caída en 1815, ¿no? Entonces, esos son los años que gobierna Napoleón y con Napoleón en este caso pasa algo muy curioso. Con la llegada de Napoleón es cuando la primera etapa de la revolución, estas primeras ideas se ponen a relieve, es decir, se empiezan a triunfar, ¿no? O sea, Napoleón lleva o expande o quiere expandir todas las ideas de los ilustrados y las pone en práctica, ¿no? Pone en práctica sus ideas. En este caso, pues vamos a tener ahí ya un poder ejecutivo, un poder legislativo, una corte y todo, pero en un momento de locura, pues Napoleón decide también nombrarse como la cabeza del reino y asimismo llamarse el emperador, ¿no? Ahí. Y también Napoleón, ojo, es una cuestión muy curiosa, Napoleón no era tan chiquito como pensaban, así que siempre lo ven como muy enano y todo. No, 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 en realidad Napoleón medía unos 60 y tantos, ¿no? 66, algo así, una medida incluso alta para su época y todo. El asunto de que a Napoleón le dijeran que era pequeño, que era chico, entonces fue una cosa que se lo empezaron a poner sus enemigos para minimizarlo, ¿no? Así decirle, eres muy pequeño, entonces, cosas así. Entonces, eso es un poco la historia de que Napoleón en realidad no era tan chiquito, ¿no? Muy bien. Y aquí, bueno, pasamos esta, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que tuvo esto? Las consecuencias que las vivimos hasta ahora es eso. Primero, con esto desaparece aquí, ahorita les pongo la gráfica aquí de cómo estaban las guillotinas, porque en realidad sí, para matar 40.000, de 40 a 50.000 personas en tan solo 3 años, imagínense la cantidad de guillotinas que tenía que haber para que muriera toda esa cantidad de gente en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, primero, hay una desaparición del antiguo régimen. ¿Qué significa el antiguo régimen? El antiguo régimen es la monarquía, pero sobre todo ese gobierno absolutista, del absolutismo o absolutismo que era donde el rey tenía la última palabra, ¿no?
Y también viene este asunto de, hay una monarquía, monarquías constitucionales que hasta la fecha existen, como en Holanda, en Bélgica, en Inglaterra, en España, donde los reyes juran las constituciones, ¿no? Y hay una soberanía, es decir, significa que los ingleses, perdón, los franceses prácticamente son los dueños de su territorio, o sea, ellos se hacen de su territorio y obviamente ya no pueden ser conquistados. Y se abre la época donde se empiezan a escribir muchas constituciones como las que tenemos ahora. Aquí en México, por ejemplo, tenemos la Constitución del 17, nuestra última constitución, pero se han escrito otras cuatro antes, ¿no? Y seguramente va a haber otra diferente, no va a ser la última. Y esta es la gran consecuencia, ¿no? Donde la burguesía toma el poder, ¿no? Ah, permítame un segundo. Estoy aquí. en, contestando algo. Entonces, la burguesía logra triunfar y ya no va a soltar el poder, ¿no? Ya no va a tomar, ya no va a soltar el poder hasta la fecha, ¿no? Ha habido intentos por quitar el poder con los regímenes comunistas, con la famosa dictadura del proletariado que fracasó. Entonces, obviamente, la burguesía sigue gobernando. Y, obviamente, las ideas revolucionarias para que la influencia de que otros países vayan a, en este caso, independizarse, pues van a surgir de aquí. Y obviamente esto va a ser todo el siglo XIX y parte del siglo XX el nacionalismo y liberalismo. Lo que nosotros vamos a conocer, por ejemplo, ya ven que AMLO está muy clavado con esto, de los conservadores contra los liberales, ¿no? Conservadores, liberales, ahí es donde surge esa gran división, ¿no? De liberales y todo ello. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va desarrollando esto que hasta a veces lo tenemos. O sea, por eso les decía que no es algo que haya. Aquí, perdón, se desconectó aquí este asunto. Nada más dejen compartir, ya casi acabamos. Dejen compartirles esta no sé qué pasó, porque se desconectó. Muy bien, ahí está. Y sigue. Entonces, bueno, ahí vemos las guillotinas, la gente que va muriendo, ¿no? Esto del terror y cortar cabezas al por mayor, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo va a acabar esto, esto de la revolución? Pues finalmente va a acabar la revolución cuando cae Napoleón, ¿no? Napoleón, entonces, vean aquí, se volvió como un poco loco de poder, ¿no? Y entonces, de repente se vio como con mucho poder y entonces quiso llevar, cosa que le pasa mucho a los gobernantes estos, quiso llevar toda la revolución aquí de Francia, la quiso llevar a toda Europa e incluso en el mundo. Entonces, aquí en este mapa, lo que vemos en este caso es cómo, cuáles eran los países o los territorios dominados por Napoleón directamente, ¿no? Todos estos que están en rosa, estos aquí estados italianos, Sicilia, aquí esta parte de lo que es la península o esta parte de Grecia, lo que hoy es Yugoslavia, bueno, era Yugoslavia, en fin, ¿no? Hasta acá llegar un poco a Alemania, lo que era Bélgica, Holanda, los Países Bajos, Luxemburgo, todo esto. Luego, los países que le obedecían fueron esto. Por ejemplo, aquí Napoleón invadió España, sacó al rey de España, que era Fernando VII, ajá, y puso a su hermano, que era Pepe Botella, ¿no? O José Botella, puso a su hermano a gobernar ahí. Y entonces, todos estos estados, él ponía personajes a gobernar en su nombre. Ujú. O sea, no directamente les gobernaba él, sino tenía una especie de mensajeros ahí, ¿no? Y entonces luego va a tener los estados que eran sus aliados, pero eran sus aliados así un poco como de engaño.
O sea, no tanto firmaron los acuerdos para no ser invadidos por Napoleón, pero en realidad no estaban tan aliados con él, ¿no? Y los países en verde, por ejemplo, Rusia, acá, ¿no? Pues acá, estos países de los Balcanes, Inglaterra, aquí, Suecia, ¿no? Portugal, ellos prácticamente se pusieron, y estos países en verde firmaron algo que se va a llamar la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza, que va a ser prácticamente la que se va a juntar y va a ir y quitándole territorio a Napoleón hasta 1815, donde Napoleón finalmente va a caer, ¿no? Va a caer por estos países. Primero, los verdes se van comiendo a los amarillos y a los naranjas hasta llegar a Francia y finalmente destituir a Napoleón y volver a poner a otro rey, ¿no? Que va a ser en este caso Luis XVIII, y después va a haber otro Luis, es el último Luis, y luego va a haber otros gobernantes, ¿no? Pero prácticamente va a haber una alternancia entre reyes y gobernantes no monárquicos, en fin, hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Una Francia como república total. Muy bien, entonces esto sería la parte de Napoleón. Y ya para terminar, vemos esta parte, esta cuestión de cómo en América tiene tanta influencia que entonces se van a dar todos los procesos de independencia. Aquí poco a poco se van a ir dando, pero siempre los procesos de independencia en Hispanoamérica van a venir, en este caso, precedidos de estos movimientos de ilustrados y de la Revolución Francesa y de el movimiento de independencia de Estados Unidos. Entonces, ojo, por aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El virreinato de la Nueva España, entonces aquí lo tenemos, entonces es parte de aquí, tiene su capital aquí en México, ¿no? En lo que es la Ciudad de México, y en este caso Guatemala y hasta Panamá pertenecían a ese. Luego está el virreinato de la Nueva Granada, en este caso que está aquí, ajá, que es todo lo que es parte de Ecuador, Venezuela, un poco Venezuela y Colombia hasta Panamá, ¿no? Este de aquí. Luego el virreinato de Perú, que es este de aquí, ¿no? Este es el de Perú. Luego tenemos el de Río de la Plata, que está aquí, toma Argentina, una parte de lo que es Brasil, Uruguay, Paraguay, una parte también de lo que es, en este caso, Chile. Y la Capitanía General o Presidencia de Chile, pues es este pequeño, cortito, ¿no? Esto se mantuvo como una tierra inhóspita que después va a ser tomada por los argentinos. Va a haber una gran migración de italianos ahí y van a fundar la Argentina como la conocemos ahora. Y estos estados, estos son posesiones portuguesas, o sea, el Brasil, ¿no? Entonces va a ser de Portugal, ¿no? Pero también va a salir, ¿no? Es decir, es el virreinato de Brasil, pero le pertenece a Portugal, y ese también va a salir en un proceso de independencia. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con estos? ¿Algún comentario? Perdón, aquí el hipo y no sé qué comí o qué pasó. No se me quita aquí. Muy bien, aquí es un poco cómo se fueron dando las revoluciones, les vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? De hecho, lo más curioso es que el primer país que se independiza en América va a ser Haití, ¿no? Va a ser Haití el primer país que se va a independizar, siendo que es el país más pobre y es el segundo país más pobre del mundo, pero en un momento dado va a ser el país que se va a independizar de Francia, y hoy vemos, ¿no? Y aquí vienen las fechas del fin de la independencia, o sea, de cuándo acaba su independencia. De México, 1821, luego aquí Guatemala. ¿Guatemala de qué año se independizó, Ana? También en 1821. 21, Perú en el 21, Brasil 22, Paraguay en el 11, Bolivia 25,
No, Haití comenzó en 1804 su independencia y vean hasta cuándo terminó, ¿no? Primero en el 22, luego regresaron los franceses y luego en el 49 y así, ¿no? Yucatán, en un momento dado, fue parte de otro país, ¿no? O sea, era un país y luego se integró a México. Entonces, así está el mapa. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy y nos vemos el próximo martes para continuar con este tema, ¿no? Bueno, matemáticas, química e historia, ¿sale? Nos quedan 2 semanas todavía con esto. Tengan buena tarde, espero no estén teniendo problemas con la parte de la inscripción y todo ello. Si tienen alguna duda, avísenme para irlo checando, en este caso, poco a poco, ¿no? Con la página y lo que vaya saliendo. Y pues tengan buena tarde. Nos vemos el martes. Gracias igualmente. Igual a ustedes. Bye, profe. Bye bye, que les va. Muy bien. Solo me puedo quedar un ratito más. Dime, Ana. Quería Ujú. preguntarle unas cosas. Adelante. Déjame terminar, pausar la grabación.